Solicito, por favor, para continuar con nuestro proyecto de orden día, invitar a las secretarias técnicas, por favor, inviten al ciudadano, la senadora Lisbeth Hernández. Bueno, la secretaria técnica, por favor, inviten al ciudadano Diego Antonio Gómez Pickering, nombrado por el presidente de la República como cónsul general de México en Nueva York, Estados Unidos de América. Por favor, pase a esta sala. Damos la más cordial bienvenida a este Senado de la República y a esta sesión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores de América del Norte al ciudadano, a un embajador, Diego Antonio Gómez Pickering. Sea usted bienvenido a este Senado de la República. Le solicitamos, por favor, ponerse de pie para rendir protesta. Ciudadano Diego Antonio Gómez Pickering, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga estas Comisiones Unidas y también ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulen las señoras senadoras y los señores senadores? Así protesto. Muchas gracias, se deja constancia de lo anterior, puede usted tomar asiento. Solicito ahora, por favor, a la senadora Lisbeth Hernández, por favor proceda a dar lectura al currículum del compareciente. Con gusto, Presidenta. Nació en la Ciudad de México el 6 de noviembre de 1977, licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Desarrollo Cultural por la Universidad de Columbia en Nueva York, en Estados Unidos de América, maestro en Periodismo de Desarrollo por el Indian Institute of Mass Communication en la India, domina el inglés, francés, italiano, portugués, alemán fluido y tiene conocimientos básicos del árabe y del hindi. Su desarrollo profesional se desempeña actualmente como embajador extraordinario del Reino Unido en Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde diciembre de 2013. Es representante permanente de México ante la Organización Marítima Internacional, la Organización Internacional del Café, la Organización Internacional del Azúcar, la Comisión Ballenera Internacional y la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite y los Fondos Internacionales de Indemnización de Daños debidos a la contaminación por hidrocarburos. Consultor de diversas agencias del Sistema Nacional Unidas como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Alianza Público-Privada de Naciones Unidas para el Desarrollo Rural, la Organización Internacional del Trabajo, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En 2008 y 2011 trabajó como asesor para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Medio Oriente, con sede en Damasco, Siria. Agregado cultural de Asuntos Políticos y de Prensa en la Embajada de México en Kenia, siendo desde Nairobi concurrente ante 6 naciones de África. En el 2012 y 2013, director de Medios Internacionales de la Presidencia de la República. Trabajó como reportero de la corresponsalía de la CNN en la Ciudad de México. Y es autor de diversas publicaciones en las que destacan La Foto del Recuerdo, Los Jueves de Nairobi, La Primavera de Damasco, además de haber editado y compilado más de media docena de libros, tanto de prosa como de ficción. Ha publicado numerosos artículos académicos y de opinión en diversos medios mexicanos, latinoamericanos, españoles y estadounidenses, entre los que destacan Foreign Affairs, en las letras y letras libres. Tiene un amplio currículum, hicimos un resumen. Señor ciudadano Diego Antonio Gómez Pickering, bienvenido al Senado. ¿Cuánto? Muchas gracias, senadora. Ciudadano Diego Antonio Gómez Pickering, tiene usted el uso de la palabra para exponer su plan de trabajo hasta por 15 minutos, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Presidenta, muchísimas gracias, senadora, senadores.
miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores y de América del Norte en este Senado de la República. Para mí es un gran honor someter a su consideración y deliberación el plan de trabajo que he preparado con motivo de el nombramiento con el que tuvo a bien honrarme el ciudadano presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que de contar con su venia, con su sanción y con su aprobación, desempeñaré en la titularidad del Consulado de México en la ciudad de Nueva York, cuya circunscripción abarca los 62 condados de este estado, así como los 13 norteños del estado de Nueva Jersey y la totalidad de los condados del estado de Connecticut. Nueva York es una ciudad que no necesita de preámbulo alguno. Desde los tiempos en que fuese habitada por la etnia Lenape, hasta el establecimiento de las primeras comunidades neerlandesas en el año de 1609, al despuntar el siglo XVII, la ciudad de Nueva York, cuyo corazón es Manhattan, ha tenido un rol medular, no solo en la historia de nuestro hermano país del norte, los Estados Unidos, sino también en la historia del mundo. No podemos olvidar que en 1765 fue ahí, en Manhattan, donde nació el movimiento que llevaría unos años después a la emancipación de las 13 colonias británicas que darían lugar a los Estados Unidos. Fue en 1776, ahí mismo también, donde George Washington comenzó algunas de las batallas que fueran fundamentales para entender el proceso emancipador en ese país de la América del Norte. Fue Nueva York, hoy es importante recordarlo, que en 1789, desde 1785 de hecho hasta 1790, fungió la ciudad de Nueva York como capital de los Estados Unidos. Está de más narrar o enlistar aquí la cantidad de roles protagónicos que tiene esta urbe. Nacida con los comerciantes holandeses, nunca ha renunciado ni prescribido a ese rol mercante, a ese rol abierto, a ese rol de apoyo al libre comercio y a las relaciones internacionales en materia económica y financiera. Nueva York hoy es sede de uno de los principales centros financieros del mundo. Ahí se dan cita a los capitales no solo de todas las Américas, sino del Golfo Pérsico, del Asia Central, del África subsahariana o de la cuenca del Pacífico. Nueva York es sede de algunas de las principales instituciones culturales, no solo del continente, sino del mundo. Nueva York y la circunscripción del consulado, al cual he sido honrado como contendiente por el presidente para su sanción, para su aprobación, la aprobación de esta soberanía, es también sede de algunas de las universidades más importantes y centros de investigación académica en este continente. Nueva York, por último, es casa de una comunidad muy importante de mexicanos. A Nueva York, como no pocos de ustedes sabrán, se le conoce como Puebla York o Neza York. Nueva York, hoy más que nunca, es mexicana. Sin mayor preámbulo, pasaré a desglosar los 3 puntos que componen el plan de trabajo que someto a consideración de esta soberanía. El plan de trabajo que pongo a su deliberación consta de 3 ejes torales. El primero, la vinculación estratégica. El segundo, la atención consular eficaz. El tercero es la promoción focalizada. En unos momentos más explicaré cada uno de los componentes de estos 3 ejes torales que compondrían el plan de trabajo a desarrollar en Nueva York si ustedes tienen a consideración aprobar mi nombramiento. Hablamos de la importancia de la ciudad de Nueva York. Esta importancia es la que nos lleva hoy a pensar que nuestra vinculación estratégica con los diferentes actores que forman parte de su realidad tiene que reforzarse. Por ello, que el primer punto, el primer eje toral del plan de trabajo que someto a su consideración, habla de vinculación estratégica. ¿Qué queremos decir con vinculación estratégica? Vinculación estratégica será tender puentes, abrir puertas
entablar diálogos constantes y permanentes con los diferentes actores que hacen día a día la realidad de esa ciudad. Y al hacer la realidad de Nueva York, hacen también la realidad del resto del mundo. Esta vinculación estratégica se dará, por supuesto, con los actores políticos importantes, desde el nivel gobernador hasta el nivel alcalde, a nivel concejal, con las autoridades judiciales, con las autoridades migratorias, con las autoridades civiles de cada uno de los estados que componen la circunscripción. Se dará también con los actores en materia económica, con los actores en materia cultural, con los actores, por supuesto, pertenecientes a la comunidad no solo mexicana, sino hispana, asentada en el área de la circunscripción. El estado de Nueva York, así como los concurrentes de Connecticut y Nueva Jersey, son estados tradicionalmente liberales, estados con los cuales hemos tenido una relación positiva. Hace pocos meses, no más de un año y medio, visitó nuestro país el actual gobernador del estado de Nueva Jersey, el señor Christie. Antes lo hizo el anterior gobernador de Nueva York, actualmente el señor Cuomo. Su antecesor lo hizo, como lo hizo también el antiguo alcalde Bloomberg, el actual alcalde de Blasio no lo ha hecho. Serán asuntos pendientes, como será también la invitación al gobernador Malloy. Cada uno de los estados que forman parte de esta circunscripción son estados importantes. No podemos echar en saco roto que el día de ayer, durante la celebración de la elección primaria en el estado de Nueva York, los focos estaban puestos en lo que sucedía ahí, en la victoria tanto del lado demócrata como en la victoria del lado republicano. La relevancia que tiene Nueva York y los estados vecinos de Connecticut y New Jersey en la actualidad política del país es algo que este plan de trabajo pretende no desestimar. De ahí que el primer eje de los 3 torales que forman el plan de trabajo que a ustedes someto para considerar, hable de esa vinculación estratégica. La vinculación estratégica con los 3 gobernadores en mención, la vinculación estratégica con los alcaldes, por supuesto el alcalde de Blasio, sobre el que hacíamos mención, pero también los alcaldes de las principales ciudades parte del estado, la capital Albany, la ciudad de Buffalo al norte, la ciudad de Siracusa, la capital del estado de Connecticut, Hartford, la capital del estado de Nueva Jersey, Trenton, la ciudad de Newark y todas aquellas que están en el eje entre los 3 estados. No solo a ese nivel, sino también, como decíamos, al nivel de concejales y de asesores. Es de esta manera la única manera en que México podrá asegurar tener una mayor presencia, una presencia reforzada a nivel político, con ese diálogo político en los 3 estados. Pero el primer eje toral, esa vinculación estratégica, trascenderá las fronteras políticas. Esa vinculación estratégica se dará también en materia económica, se dará con las grandes empresas y los empresarios, con aquellas instituciones financieras que tienen como sede Wall Street, el distrito financiero de la isla de Manhattan. Se dará con las empresas, tanto en manos de mexicanos o descendientes de mexicanos, como empresas multinacionales que operan desde la zona del área triestatal. Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey representan para nuestro país, respectivamente, el octavo, el segundo y el cuarto socio comercial, si hacemos una escisión y vemos por estados el comercio con esa nación. La vinculación estratégica, por ende, coadyuvará para que haya una mayor relación económica, financiera y de intercambio de capitales entre los 2 países. La vinculación estratégica, este primer eje toral del plan de trabajo, no solo se dará en esas 2 áreas, en la económica y en la política, también trascenderá y tocará el área de las comunidades mexicanas. Aquellos, como han mencionado algunos de mis antecesores en esta comparecencia, aquellos mexicanos o descendientes de mexicanos que juegan un rol medular en sus respectivos ámbitos de desempeño. Aquellos mexicanos o descendientes de mexicanos, aquellos mexicoamericanos que se convertirán en sí mismos en embajadores de nuestro país. Aquellos que harán la vocería sobre lo que es México hoy, sobre lo que México representa para los Estados Unidos y sobre la importancia de la relación bilateral. Esa vinculación estratégica se dará con los actores México y mexicoamericanos en todas las áreas de su desempeño. La vinculación estratégica también la haremos con las principales instituciones culturales que tienen sede en el área de la circunscripción y sobre todo en la ciudad de Nueva York, con el Metropolitan Museum of Art o el Museum of Modern Art, con el Museo de Brooklyn, con el Lincoln Center.
estas no solo, como mencionábamos al inicio, instituciones de relevancia en el continente, sino instituciones de relevancia a nivel mundial. La interlocución, esa vinculación estratégica se dará con ellos, porque a través de esa vinculación estratégica es que garantizaremos que en cada uno de estos foros se muestre al México que somos hoy en día. La vinculación estratégica, además, se dará con las diferentes instituciones de educación superior, centros de investigación y universidades que tienen sede en la circunscripción. Universidades que pertenecen al Ivy League, el club más exclusivo de los centros de estudio en los Estados Unidos, universidades en las que estudian no solo los líderes políticos, económicos de los Estados Unidos, sino líderes políticos y económicos del mundo entero. La vinculación con esas universidades se dará de manera efectiva, una vinculación estratégica que abra las puertas a México y que permita un mayor flujo dentro de plataformas y esquemas como FOBESI o Proyecta 100,000. Por último, la vinculación estratégica que propone este primer eje toral del plan de trabajo se dará con los medios de comunicación. En Nueva York tienen sede algunos de los medios escritos y electrónicos de mayor trascendencia en los Estados Unidos y más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Lo que se escribe en el New York Times, las columnas de opinión del Wall Street Journal, los noticieros de la CNN, los noticieros de Univision, los artículos de fondo del semanario The Atlantic o del semanario The New Yorker no solo se leen o se ven en San Francisco, en San Antonio, en Seattle, en Del Río, en la misma ciudad de Washington, D.C., se leen y se ven en Tokio, en Shanghai, en Londres, en París, en Sao Paulo y en La Habana. Por ello, que esta vinculación estratégica que se desarrollará desde el Consulado de México en Nueva York se dé con los editores, con el cuerpo de reporteros y con el cuerpo de escritores de todos y cada uno de estos medios, porque todos y cada uno de ellos hablan y reportan sobre lo que sucede en México y es responsabilidad de México que haya en esos medios una visión que refleje a cabalidad lo que es nuestro país, lo que representa México en los Estados Unidos y la relevancia de la relación bilateral para ambas naciones. El segundo eje, habiendo terminado este primer eje de vinculación estratégica del plan de trabajo, el segundo eje toral del plan de trabajo será la atención consular eficaz. La atención consular eficaz se dará, por supuesto, a través de la documentación, de la protección, de la relación con las comunidades. Nueva York, en los últimos 20 años, se ha convertido más que nunca antes, en sus prácticamente 400 años de historia, en una ciudad que sabe, que huele, que se siente mexicana, una ciudad en la que se habla español, una ciudad en la que se habla español con acento chilango, guerrerense, oaxaqueño y poblano, una ciudad en la que se come mole y en la que se bebe atole, una ciudad en la que se toman Coca-Colas hechas en México y cervezas de producción nacional. Cuando uno visita Nueva York, uno visita México, un México que no necesariamente se ve en la Ciudad de México, es el México de Tlaxcala, de la zona conurbada de la Ciudad de México, de la Sierra Negra de Puebla y de la Mixteca oaxaqueña. Esa comunidad de mexicanos que lleva asentada en la circunscripción de Nueva York cerca de 20 años, es una de las comunidades más nuevas que existen en los Estados Unidos, una de las comunidades con mayor índice de crecimiento y por ende una de las comunidades mexicanas con mayor necesidad de relacionarse con su país. De ahí que la plataforma del Consulado de México en Nueva York sea fundamental para empoderar y para proveer de servicios a estas comunidades. Para ello proponemos, por supuesto, en seguimiento de las directrices prioritarias de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la red consular en los Estados Unidos, enfatizar el programa de credencialización, proveer, por supuesto, toda la información necesaria para aquellos que están en capacidad de hacerlo, que en la circunscripción de Nueva York no son pocos, puedan obtener la doble nacionalidad, que sean americanos en la medida en que son mexicanos y que participen activamente en ambas sociedades. Promoveremos, por supuesto, el resto de la documentación, la matrícula consular, los pasaportes, el resto de actividades que en Nueva York
de subrayarlo, es una de las sedes consulares en donde más eficiente se hace este servicio. Nosotros el año de 2015 en el Consulado de Nueva York emitimos cerca de 1.3 millones de documentos y en los últimos 5 años los revenues, las ganancias que ha generado los diferentes sistemas, los diferentes procesos que se llevan a cabo de atención a la comunidad, suman un total de casi 32 millones de dólares. El Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, ya ha certificado los procesos que se llevan a cabo desde el Consulado de Nueva York, por supuesto también a través de los consulados sobre ruedas y de las ventanillas de información en materia de inclusión financiera y en materia de servicios educativos. Además de la documentación está el tema de la protección. Protección, como se ha mencionado en comparecencias anteriores a la mía, que resulta fundamental para dar una atención consular eficaz a esta comunidad que hoy se estima puede alcanzar incluso el 1,5 millones de personas. Hablamos de prácticamente el 4% del total de la población de la zona conurbada de la ciudad de Nueva York y Newark, que de acuerdo con las últimas cifras del US Census Bureau asciende a 19.8 millones de personas. Para dar protección a este prácticamente 1,5 millones de connacionales, nos enfocaremos, por supuesto, en las poblaciones que mayor atención necesitan. En los menores no acompañados, en las mujeres víctimas, por supuesto, de violencia doméstica y en algunos casos de trata. Nos enfocaremos en las comunidades lésbicas y gays. Nos enfocaremos también a la protección de aquellos campesinos que son objeto de trata laboral en los confines nortes del estado de Nueva York. Para ello trabajaremos en conjunto con las diferentes autoridades políticas y migratorias de las que hicimos mención en el primer punto, en el punto de vinculación estratégica. Por ello es que el plan de trabajo tiene una secuencia, una vinculación estratégica que nos permita una protección eficaz. Además, por supuesto, de la documentación y la protección, nos abocaremos a la vinculación con las comunidades migrantes, con esas comunidades diversas, esas comunidades que en muchos casos ni siquiera hablan el español, comunidades, por ejemplo, de la Mixteca, entre Guerrero y Oaxaca, que hicieron la transición directo del castellano, de sus lenguas indígenas, sus lenguas maternas, al inglés. Trabajaremos a través de los más de 12 centros de comunidades que tenemos en la zona de la circunscripción para dar clases de alfabetización, para enseñar español a estas comunidades, para ofrecer una integración que sea cultural a su nuevo país y que no les permita romper los vínculos con México. Por supuesto, continuaremos con los programas vinculados con DAPA y DACA. Se hicieron tan solo el año pasado cerca de 30 apoyos en este sentido. Con esto, grosso modo, concluye el segundo eje toral del plan de trabajo, aquel que se refiere a una atención consular eficaz, y paso, por último, a hablar del tercer punto del plan de trabajo, que es el de la promoción focalizada. Hablamos hace unos momentos de la importancia de la ciudad de Nueva York en todo sentido, en el económico, en el cultural, en el político, en el financiero. Esto es lo que demanda que desde el consulado programemos una promoción de nuestro país y de lo que México representa, que se dé de manera focalizada. ¿Por qué de manera focalizada? Porque tenemos que tener en mente a los públicos a los que nos queremos dirigir. Cuando hablamos de promoción económica, el plan de trabajo que implementaremos de la mano de ProMéxico, de contar con la venia de esta soberanía, nos enfocaremos en aquellos capitales que no han llegado a México, los capitales que son parte de la Bolsa de Nueva York, los capitales que se mueven desde Wall Street y que no han llegado a nuestro país, que no necesariamente tienen que ser capitales estadounidenses, lo mencionábamos al inicio, pueden ser capitales que vengan del Golfo Pérsico, capitales que vengan del Asia Central, del África subsahariana o incluso de la cuenca del Pacífico. Haremos una promoción eficaz y focalizada entre diferentes públicos de inversionistas que no conocen las ventajas que nuestro país oferta, las ventajas para crecer en términos de una inversión efectiva. La promoción focalizada la haremos también entre los diferentes públicos de la costa noroeste, principalmente los asentados en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey,
para que vengan a México como destino turístico. El flujo más importante de turistas de América del Norte a nuestro país, que trasciende los 10 millones de visitantes, viene de esta parte de los Estados Unidos. Hoy trabajaremos de manera focalizada, promoviendo focalizadamente nuevos destinos que los neoyorquinos o los asentados en Long Island o en Connecticut, que la gente de Nueva Jersey no conoce, nuevos destinos que vayan más allá de lo que hoy está sobre la mesa o en oferta, destinos que promuevan el desarrollo regional de nuestro país, lo mismo a través de las zonas declaradas como Patrimonio de la Humanidad más recientemente, desde el desierto del Pinacate en Sonora hasta la Reserva de la Biosfera del Calakmul en Campeche, destinos que le sienten que sienten bien a lo que ellos buscan, sea en materia cultural, en materia de aventura o en materia de sol y playa o en materia colonial. Haremos esa promoción focalizada de la mano de la oficina del Consejo de Promoción Turística con la finalidad no solo de mejorar la ya buena conectividad aérea, sino de acrecentar el número de turistas que visitan nuestro país desde esta zona del noroeste de los Estados Unidos, que ya de por sí representa la zona más importante en términos de aportación de turistas a nuestro país. La promoción focalizada la haremos también en materia cultural. La ciudad de Nueva York, el consulado para ser específicos, cuenta con un instituto cultural, como otras pocas ciudades en los Estados Unidos. Esta plataforma la usaremos para, a través de los diferentes venues, de los diferentes lugares que tienen sede en Nueva York, sean museos, sean centros de conciertos, sean galerías, los que se muestra lo mejor del mundo, ahí se muestre lo que es México hoy, que se trascienda el estereotipo cultural y que se sepa que México no solo produce excelente artesanía, que México es, por supuesto, Frida Kahlo y Diego Rivera. Esa Frida Kahlo y ese Diego Rivera que estuvieron en Manhattan durante meses, ese Frida Kahlo y ese Diego Rivera que pintaron los murales hoy desaparecidos del Rockefeller Center, sino que México es, por supuesto, Javier Camarena, que recibe aplausos de pie y encores en el Metropolitan Opera House, que México es Alondra de la Parra y que México es su danza contemporánea. Esa promoción focalizada la haremos entre los públicos más especializados, los públicos que tienen sede en Nueva York, los críticos en la ciudad de Nueva York, a través de esta promoción focalizada del quehacer cultural mexicano, escribirán de una manera fidedigna lo que representa en México el sector de las industrias creativas, uno de los sectores más dinámicos del mundo y el más importante en América Latina. Finalmente, el conjunto de estas tres acciones, bueno, y por último, una acción que no mencioné que es importante, parte de esta promoción focalizada, será, por supuesto, la promoción de la lengua de Cervantes, que, como no es ajeno para ninguno de ustedes, estamos celebrando el 400 aniversario de su aniversario este año. La Secretaría de Cultura ya lo anunció su programa integral esta mañana. El español es un arma de poder suave para México. Lo es porque México es el país más grande de habla hispana. No son los 120 millones que habitan al interior de nuestras fronteras, son los 30 y tantos millones que habitan en los Estados Unidos. Son casi 1,5 millones de mexicanos que viven en la ciudad de Nueva York y en la circunscripción que compone a este consulado al que me han honrado nominándome para presidir. El español es una lengua que debe convertirse en lengua de poder económico, en lengua de poder cultural, en lengua de negociación. El español será parte de ese tercer eje de promoción focalizada que presento dentro de mi plan de trabajo desde una plataforma como lo es Nueva York. Queremos que haya más estadounidenses que lo hablen y más mexicanoamericanos que lo recobren. Queremos que todos sean embajadores de esta, la segunda lengua más hablada del mundo, con más de 500 millones de hablantes después del chino mandarín. Por no extenderme más y acotarme a los tiempos que me ha indicado la presidenta senadora, terminaré aquí mi exposición y estaré, por supuesto, atento a responder sus preguntas e inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano Gómez Pickering. ¿Algún senador o senadora desea hacer uso de la palabra? Senador Gerardo Flores. Gracias, presidenta. Pues en primer lugar, lo quiero felicitar, embajador, primero por su destacada labor al frente de la Embajada de México en el Reino Unido, porque sin duda estoy convencido de que usted reúne el conocimiento, la experiencia y las capacidades para encabezar este muy importante consulado. Usted mencionaba al final
que son 1,5 millones de mexicanos los que viven en la circunscripción del consulado. En las distintas reuniones que hemos tenido el día de hoy, se ha mencionado el tema de el bajo porcentaje o el importante número de mexicanos o de migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos que no han optado por la binacionalidad. En el caso del Consulado de México en Nueva York, ¿tiene usted identificado el tamaño del reto que habría en materia de promover la binacionalidad entre migrantes mexicanos? O sea, ¿de qué tamaño identifica usted que es el reto en ese tema? De algunas de las cuestiones que usted mencionaba en materia de vinculación estratégica, pues sin duda la ciudad de Nueva York por sí sola representa muchas oportunidades en distintas áreas. Me parece muy importante lo que usted ofrece en el sentido de promover un diálogo con las autoridades locales de las distintas ciudades que conforman o que forman parte de la circunscripción del consulado. Es un tema que me parece en el que hay que hacer mucho énfasis. Hoy nos lo decía el embajador Sada, en el sentido de que los mejores aliados de México están en las autoridades locales, en los legisladores locales, por ejemplo. Sin duda yo creo que es una arista en la que hay que hacer mucho énfasis. Mencionaba usted también el caso del Instituto Cultural de México en Nueva York. Lo escuchamos hace un rato en el caso del Consulado en San Antonio. Lo mencionó también el tema, el embajador Sada, en el sentido de la presencia de este tipo de institutos en distintas áreas o regiones de Estados Unidos. Y él lo que nos decía es que no ha habido una labor consistente de estos institutos. Probablemente el de Nueva York sea no sé, desconozco cuál ha sido el desempeño de cada uno de ellos, por la importancia, por el dinamismo que tiene Nueva York. Quizá es uno que ha tenido una actividad probablemente más consistente que los demás, pero sin duda creo que ahí también habrá que reforzar el papel de estas figuras, sobre todo, y qué bueno que usted lo mencionó, porque México en la parte cultural no solo es la reputación de Frida Kahlo y Diego Rivera, sino ejemplos muy contemporáneos como el de hace, creo que escasas 2 o 3 semanas, el caso del tenor Javier Camarena, que fue ovacionado en la Ópera de Nueva York, un caso que creo que se ha presentado solo en otras 2 ocasiones, el tipo de ovación que él recibió en esta ocasión. Entonces, sin duda hay muchas áreas de oportunidad. No tengo duda que los anteriores cónsules han hecho un buen papel, pero por lo que vemos y sobre todo en el contexto del proceso electoral que se vive en Estados Unidos y sobre todo tomando en cuenta que es un área de mucha influencia de Donald Trump, me parece que es un consulado en el que pues habrá que hacer mucho trabajo. Afortunadamente también, como usted lo decía al principio, pues hay un perfil liberal en esa región que creo que puede ayudar a que se haga un trabajo más eficaz para mejorar la imagen de México y sus migrantes. Es cuanto, señora presidenta. Bueno, lo felicito nuevamente y le adelanto que el Partido Verde votará a favor de la ratificación de su nombramiento. No, que la deliberación después en privado, y no sé qué, senador. Senador Daniel Ávila. Muy buenas tardes, muchas gracias, senadora presidenta Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, gracias por darme el uso de la voz. Sea usted bienvenido, Diego Antonio Gómez Piquerin. Veo que en su plan de trabajo, que se constituyen por 3 ejes, el inciso C, que es el tercer eje, habla de la promoción focalizada en materia económica, turística, gastronómica, científica, académica, cultural, artística y mediática de la imagen de México entre diferentes públicos a través de acciones concretas que se traduzcan
en resultados medibles. Y en las acciones específicas que usted señala en su plan de trabajo, en la página 45 habla de, en coordinación con la Secretaría de Cultura, se establecerá contacto con las escuelas artísticas, museos, foros de exposición, para generar un vínculo estratégico con instituciones similares a nivel local que permitan esquemas de intercambio y difusión de las obras creativas y culturales de nuestros artistas. Y además dice difundir de manera especial las expresiones artísticas, culturales de México en diferentes foros de la región, especialmente en las instalaciones del Instituto de México en Nueva York, etc. Yo sí quisiera preguntarle y decirle también con mucha responsabilidad y con mucha propiedad también, que me llama mucho la atención, señor embajador, que de ser embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña, que es un país muy importante de Europa, como usted bien sabe, lo hayan nombrado ahora cónsul en Nueva York. Me llama mucho la atención, me gustaría que me explicara por qué de embajador pasa cónsul, en primera. Y en segunda, usted bien sabe que en Nueva York, en ese estado, hay miles y miles de migrantes mexicanos, de gente de descendientes mexicanos, que viven y trabajan ahí. Y lo que lo voy a decir con mucha responsabilidad, porque no solamente es un sentir de un servidor, sino de varios senadores. Esperamos que Nueva York no pase, que no olvidamos el lamentable suceso protagonizado por usted como embajador de México en Reino Unido, apenas en la ceremonia del 205 aniversario de la independencia el pasado septiembre de 2015, el referir caprichosamente personajes de la historia de México en la tradicional ceremonia del grito de independencia. Que esto, y lo digo con toda responsabilidad, muestra su desapego a las formas de la diplomacia y a la historia de México, que millones de mexicanos han construido con sangre y sacrificio a lo largo del tiempo. Usted va como cónsul a un estado del país más poderoso del mundo, que es nuestro vecino, donde hay miles y miles de mexicanos, y esperamos con toda responsabilidad que estos tipos de actos no vuelvan a suceder. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Lisbeth Hernández. Gracias, presidenta. Ciudadano Diego Antonio Gómez Pickering. Felicitarlo. Cuando leí su currículum, veo que tiene una amplia gama de estudios académicos. Su compromiso con nuestro país es indudable, por eso es que es usted nombrado por nuestro presidente, Enrique Peña Nieto. Y al leer su plan de trabajo y a escucharle, sí quisiera felicitarle, pero además ser muy puntual en el tema de el cuidado y la protección de los derechos de los menores de edad con nacionalidad mexicana y vigilar de forma particular a los que tengan padres adoptivos que vivan en una circunscripción del consulado para verificar su estado y el cumplimiento de las obligaciones de los padres. Creo que este es un tema muy importante que el consulado pueda hacer, de revisar la calidad de vida que tienen nuestros niños, apelando a la ley que hemos trabajado mucho las senadoras y los senadores, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, enfocado en el capítulo de Derecho a Vivir en Familia. Entonces, me alegra que usted tenga esa iniciativa de poder saber cómo se encuentran los niños en calidad de los que han sido adoptados. Y por el otro, la implementación que usted pretende hacer en colaboración con el DIF sobre programas y campañas para prevenir
y combatir la violencia doméstica en las comunidades mexicanas asentadas en la circunscripción. Esos dos temas a mí me parecen relevantes, toda vez de que formo parte de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano del Senado, y le felicito por preocuparse por esos temas tan sensibles que son los temas de familia. Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, senador. ¿Algún senador o senadora desea hacer uso de la palabra? Al no ser así, yo sí quisiera hacer un par de reflexiones. Y la primera es que esta es la segunda ocasión que usted comparece en esta comisión, al menos en la parte de Relaciones Exteriores, y en aquella primera ocasión que usted compareció, yo voté en contra de su nombramiento. Y voté en contra de su nombramiento porque me pareció un nombramiento de carácter mucho más político que aquellos que buscan privilegiar al servicio exterior de nuestro país. Sin embargo, en todo este tiempo que hemos venido trabajando en temas no solo de lo que le compete como embajador en el Reino Unido, sino también con importantes comentarios que he recibido de su parte sobre la política en Medio Oriente, sobre la agenda humanitaria, la preocupación por las políticas de refugio, creo que con trabajo me ha hecho rectificar. Me dará mucho gusto mañana, bueno, más bien de hecho al ratito aquí en la comisión, poder votar a favor, y ya que el senador puso el desorden, ya pusiste el desorden, también puedo yo. Pero la verdad es que creo que da mucho gusto cuando alguien con acciones nos motiva a rectificar y rectificar en una opinión muy positiva. Yo sí quiero reconocer el trabajo realizado con la Casa de los Lords. Pues la verdad es que sí, me quedó muy claro. Tuvimos una reunión a la que asistió también aquí el senador Gerardo Flores, y me llamó mucho la atención ver el cariño con el que usted era recibido, ver también que lo conocían, que los temas no eran ajenos, que la agenda fluía, no ex profeso para nuestra visita, sino como parte de una relación bilateral. Y eso habla de un embajador que no se preocupa únicamente por aquellas tareas que le son encomendadas desde el Ejecutivo, sino que entiende la política exterior como una política de Estado, una política que tiene distintos carriles, que todos van en la misma dirección, pero que al final, pues sí hay que reconocerlo, porque no todos nuestros representantes en el exterior tienen esa visión. Yo sí quiero reconocer su trabajo, quiero reconocer su trayectoria, y siguiendo el desorden iniciado por mi amigo, me sumo a los votos a favor. A nombre de Gabriela Cuevas. Desde ayer dije que cuando me tocara hablar, hablaba a título personal, senador. No como PAN y no como presidenta de comisión. Pero bueno, como presidenta de comisión, ahora sí le toca a usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, senadora presidenta, por la oportunidad de presentar ante esta soberanía y ante estas comisiones unidas por usted presididas mi plan de trabajo. Gracias por sus generosos comentarios, gracias por el aliento que desde esta soberanía, desde el Senado de la República, que por instrucción constitucional también forma parte del engranaje de la política exterior de nuestro país, ha sido, en mi capacidad de embajador de México ante el Reino Unido, la oportunidad de trabajar en una política exterior de Estado. Ha sido un privilegio, lo es de nueva cuenta estar aquí en esta casa de todos los mexicanos. Gracias. Muchas gracias, senador Gerardo Flores, por sus también muy generosas palabras, por sus muy oportunos comentarios al plan de trabajo que hoy someto a su consideración. Puedo decirle que hay un universo importante, un universo en cuanto a su primer comentario, un universo importante, un universo que llega prácticamente a los 42,000 individuos, 42,000 mexicanos que son susceptibles de tramitar hoy, si lo quisiesen, su ciudadanía estadounidense. Para la Secretaría de Relaciones Exteriores es algo que debe impulsarse, porque es un derecho de los mexicanos en aquel país, que si pueden accederlo, deben de hacerlo. Ha habido, como lo escuchamos en casos anteriores, en exposiciones de algunos de mis compañeros que me han precedido el día de hoy, es una tarea pendiente porque es algo sobre lo que no hay información. Carece parte importante de la comunidad mexicana en los Estados Unidos de la información pertinente, aquella información que le asegura que ser mexicano no lo va a dejar de ser, ¿no? La mexicanidad, la ciudadanía, la nacionalidad la preservará, pero que al mismo tiempo debe y puede, porque con eso muestra un ejemplo, solicitar y tramitar su ciudadanía
estadounidense. Una de las prioridades del segundo eje de mi plan de trabajo, aquel de una protección, de una servicios consulares eficaces, implicará una campaña amplia en toda la circunscripción del consulado, Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, para que ese universo de cerca de 42,000 mexicanos tenga la información a la mano y pueda en un tiempo corto comenzar un proceso que tal vez lleva años esperando. En lo relativo al Instituto de México, puedo asegurarle, senador, que el Instituto de México en Nueva York ha sido quizá uno de los que mayores logros ha tenido en términos de continuidad, de permanencia, de coherencia en sus programas y en su alcance. Eso no quiere decir, por supuesto, que sea un instituto que haya alcanzado su máximo objetivo. Hoy el instituto, dirigido, yo creo, muy cabalmente por la señora Caterina Toscano, una miembro asimilada del Servicio Exterior Mexicano, con amplia experiencia en la gestión cultural en Europa, en México, en los mismos Estados Unidos, ha tenido en los últimos 2 años y medio, desde que ella está a la cabeza, una transformación que implica alcanzar nuevos públicos y que está directamente vinculado con el tercer eje de mi plan de trabajo, ese que se llama promoción focalizada. ¿Por qué una transformación? Porque hoy el Instituto de México en Nueva York lo que aspira es a vincularse con nuevos públicos, aspira a crear nuevos espectadores para el cine mexicano, aspira a crear nuevos melómanos para la ópera y la música de nuestro país, aspira a crear nuevos críticos que en sus columnas y en sus críticas en los periódicos o en la televisión alaben la creación mexicana contemporánea. El Instituto Cultural de México en Nueva York tiene como tarea pendiente, que será parte de ese tercer eje toral de mi plan de trabajo, alcanzar y crear esos nuevos públicos para lo que México produce, que llevarán eventualmente a un entendimiento más cabal de nuestro país y de las comunidades mexicanas en los Estados Unidos. Gracias de nuevo, senador Flores, por sus preguntas y por sus comentarios. Y quizá añadiría nada más, relativo a la vinculación que se mencionó durante la comparecencia del embajador Sada y en otras de las comparecencias que me han antecedido, la relevancia de los actores políticos locales. En este sentido, el Consulado de México en Nueva York tiene tan solo un consulado honorario al día de hoy, que se encuentra en Bermuda, en la isla de Bermuda, que de hecho es un protectorado británico. La intención, si este plan de trabajo se aprueba y si esta soberanía ratifica el nombramiento con el que tuvo realmente el honor de nombrarme el señor presidente, el plan sería abrir por lo menos 3 consulados honorarios, cada uno en las capitales políticas de los estados que forman la circunscripción, en Albany, Nueva York, en Hartford, Connecticut y en Trenton, New Jersey. ¿Por qué? Porque estos consulados honorarios nos ayudarán a tener una presencia constante y continua con las autoridades políticas locales, con esos legisladores locales que se convertirán en el engranaje que nos ayude a operar nuestra labor de protección, nuestra labor de documentación, nuestra labor de presencia, nuestra labor de promoción. Es sin duda fundamental esa relación, como usted menciona, con las autoridades políticas locales, y una de las maneras en que quisiéramos garantizarla sería a través tal vez de esta apertura de consulados honorarios en las capitales políticas de los 3 estados. Senador Ávila, muchas gracias también por sus muy oportunos comentarios al plan de trabajo que hoy presento. Como usted menciona, yo creo que el tercer eje, el eje de la promoción focalizada, será fundamental. Será fundamental ¿por qué? Porque la promoción de México y la promoción de lo que la relación bilateral México-Estados Unidos representa, tiene que trascender los públicos tradicionales a los cuales se ha abocado por diferentes razones. Hoy nos toca hablar de la importancia de la relación entre México y los Estados Unidos a públicos que difícilmente o prácticamente nunca han escuchado al respecto. Nos toca educar, nos toca enseñar, nos toca acompañar y construir puentes, nos toca abrir puertas, y esas puertas y esos puentes se van a construir en la medida en que nuestra promoción se focalice en distintos públicos, en esos públicos a los que no hemos hablado, en esos públicos que hemos dejado de lado por abocarnos, por supuesto, a otros más importantes, públicos que tienen muy presente a México, públicos que son a su vez embajadores de México. Hoy toca trascender esas barreras y a través de una promoción focalizada, científica, económica, gastronómica, política,
nos vamos a permitir llegar a esos públicos, nos vamos a permitir sensibilizar sobre lo que es México y sobre lo que es la relación México-Estados Unidos, sobre lo que la comunidad mexicana hace en los Estados Unidos, sobre los que casi 1,5 millones de mexicanos asentados en la circunscripción que abarca el Consulado de Nueva York son, sobre los casi 6 millones de empleos en los Estados Unidos que dependen de la relación bilateral con México. En lo relativo a la circunscripción y a las tareas, no sé la razón específica por la cual me han honrado con este nombramiento. Sin duda alguna, la labor que hemos desempeñado al frente de la Embajada de México en el Reino Unido es una labor que a mí, en lo personal, me llena de orgullo. Hoy, Londres, igual que Nueva York, sabe más a México. Hoy en Londres, si se escucha México, la gente voltea. Hoy en Londres hay hambre, hay sed, hay curiosidad, hay inquietud, hay puertas abiertas y hay puentes tendidos. Hoy en Inglaterra, en el Reino Unido, recibimos al mayor número de estudiantes mexicanos que ninguna otra nación europea. Hoy el Reino Unido envía a México el mayor número de turistas de cualquier otro mercado, no solo en Europa, sino en el resto del mundo, después de los Estados Unidos y Canadá. Hoy el diálogo político entre México y el Reino Unido está más sólido que nunca. Prueba clara de ello no solo fue la visita a México hace escasos 8 días del ministro británico para el Comercio y la Inversión, una visita que fue su primer visita al extranjero, que se hizo un día después de haber entrado él en el puesto, o la visita que tendremos del canciller británico Philip Hammond a nuestro país la próxima semana. También la reunión política de alto nivel a nivel económico que se celebró a escasos 10 días. Hoy el diálogo político entre ambos países es más sólido que nunca. La celebración del Año de México en el Reino Unido, que tuvo una derrama de visitantes de más de 3 millones, la presencia de innumerables programas artísticos y culturales y, por supuesto, el alto standing de la comunidad mexicana. Después de una muy exitosa también visita de Estado del presidente Enrique Peña Nieto, a invitación de Su Majestad la Reina Isabel II, la cuarta tan solo en la historia de las relaciones diplomáticas entre los dos países, relaciones diplomáticas, por cierto, que son las más longevas para nuestro país y que acaban de celebrar 191 años. No sé a ciencia cierta, hoy creo que dejamos una relación con el Reino Unido ensanchada, más grande, más confiable y que se apuntala para ser una de las relaciones estratégicas de nuestro país, si no es que ya lo es. Sé, sin duda, que es un gran honor, así lo siento, y estoy, como les he explicado en este plan de trabajo, más que comprometido a llevar a cabo una ensanchada presencia de México en Nueva York, una ciudad que conozco, llevo más de 20 años conociendo, una ciudad en la que he vivido y una comunidad mexicana que he acompañado, desde, por supuesto, todos los sábados que pasé por espacio de 3 años dando clases de alfabetización, lo mismo a personas de la Mixteca oaxaqueña que a gente de la Sierra Negra de Puebla, o las miles de visitas que hice en calidad de voluntario a los centros comunitarios que tiene el consulado en Nueva York hace ya más de 10 años. La tarea, por supuesto, es una tarea magnánima, es una tarea muy grande, pero una tarea en la cual pondremos el mayor empeño. ¿Por qué? Porque si México hoy tiene más presencia que nunca en Nueva York, tenemos que acompañar esa presencia con una política de Estado que se lleve a cabo desde las diferentes sedes consulares de nuestro país en los Estados Unidos, pero principalmente, quizá, en una de las plataformas como lo es Nueva York, por las razones que explicábamos. Senadora Lisbeth Hernández, muchísimas gracias también por sus comentarios, por aquellas inquietudes que tienen que ver con la familia, con las mujeres y con los menores. Sin duda alguna será parte fundamental del eje de protección o de una representación consular eficaz. ¿Por qué? Porque hemos identificado que en Nueva York y en su zona conurbada, las mujeres mexicanas, hispanas en general, son aún víctimas de una terrible violencia de género. Hay violencia doméstica y hay discriminación. Las mujeres mexicanas en los Estados Unidos son doblemente discriminadas o triplemente discriminadas. ¿Por qué? Porque son mujeres. ¿Por qué? Porque son migrantes. ¿Por qué? Porque son mexicanas. Una de las labores fundamentales que se continuará, porque es una labor que se ha hecho y de manera muy diligente, hay que reconocerlo en este foro, por la embajadora Sandra Fuentes Verain, la actual cónsul general de México en Nueva York, se dará continuidad a esa labor de
despertar conciencias, a esa labor de concientización, a esa labor desde el consulado de proteger a la mujer migrante, a la mujer trabajadora, a la mujer mexicana. Asimismo se hará con los menores, tanto los acompañados como los no acompañados, tanto los que están en el seno de una familia mexicana como los que están en el seno de una familia estadounidense. Esto lo haremos a partir del buen entendimiento que hay ya con el gobierno del gobernador Andrew Cuomo. Tan solo el año pasado el gobernador Cuomo anunció, a finales del 2015, el Task Force Initiative, que precisamente tiene como ejes transversales hacer programas en colaboración con el consulado para garantizar la protección de aquellos migrantes cuyos derechos son vulnerados, sea en el área laboral o sea en el área familiar. Lo haremos también a partir del arreglo local de repatriación y de un protocolo de atención que se firmó para la protección de niños, niñas y menores. Es algo prioritario. Pues muchas gracias, senador Hernández, gracias, senadora presidenta. Creo que he contestado a todas las inquietudes. Muchas gracias, ciudadano Diego Antonio Gómez Pickering, por su comparecencia, por su exposición al plan trabajo y por contestar puntualmente a las preguntas de las y los compañeros senadores. Ahora nos toca a nosotros deliberar sobre su nombramiento y votar sobre el proyecto de dictamen. Muchas gracias. Para continuar con nuestro orden del día, solicito por favor a la senadora Lisbeth Hernández Lecona someta a consideración de las y los integrantes de estas comisiones unidas si es de dispensarse la lectura de los considerandos y antecedentes del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo del mismo. Con gusto, presidenta. Someto de manera económica a consideración de los integrantes de la comisión si es de dispensarse la lectura de los antecedentes y las consideraciones del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo. Pregunto a los integrantes de las comisiones unidas si es de dispensarse la lectura del proyecto del dictamen. Quienes estén a favor, sírvanlo manifestando levantando la mano. Por unanimidad, presidenta. Muchas gracias, señora senadora. Le solicito, por favor, si puede dar lectura al proyecto de acuerdo. Único, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Diego Antonio Gómez Pickering como cónsul general de México en Nueva York, Estados Unidos de América. Está a su consideración el proyecto de dictamen. ¿Algún senador o senadora desea hacer uso de la palabra? Al no ser así, le solicito por favor, senadora Lisbeth Hernández, someta a votación de manera nominal el proyecto de dictamen. Con todo gusto, senadora. En consecuencia, solicito a los integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte se sirva mencionar su nombre y el sentido de su voto, comenzando de derecha a izquierda. Gerardo Flores, a favor. Cota Manuel, a favor. Gabriela Cuevas, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Marcela Guerra, a favor. Roberto Robles Grison, a favor. Aprobado por unanimidad, presidenta. Muchas gracias, senador Hernández. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Diego Antonio Gómez Pickering como cónsul de nuestro país en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.